on the promise of God. Do you believe this? Amen. 이번에는 저희가 새로운 곡을 한번 부르겠습니다. We're going to introduce a new song to you. This is called Oceans Will Part. 주의 날아오리라는 곡입니다. 이 곡이 저희 교회에게 참 알맞다고 생각했던 이유가 가사 중에 보시면 주의 날아오리라 저희 생명나무 교회가 세워진 그런 뜻도 하나님의 나라를 성취하기 위해서 지어진 이 교회라고 믿습니다. 그러면서 전 세계로 나갈 그런 마음을 품고 큰 그러한 사명을 가지고 있는 교회라고 믿습니다. 이 곡을 부르시면서 그런 생각을 하시면서 고백하시겠습니다. We're going to sing the song as we think about the lyrics. I chose this song particularly because the co-chorus contains the words oceans will part and nations will come, and I believe that our church was established to be able to do that kind of work, to part the oceans and to embrace the nations. And with that in mind, let us sing this song and have a time of deeply contemplating, and then we will start our Bible study. 무너진 내 맘에 주 사랑이 많네. 나의 눈을 열어 주 보게 하시네.
기도하시겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 지나간 한 주간도 하나님의 은혜 가운데 저희들을 지켜주시고 또 콜롬비아에서 송학리의 구속사 세미나를 마치게 하심을 감사드립니다. 이 하나님의 말씀이 남미 전역을 비롯해서 온 세계 열방에 속히 전해질 수 있도록 도와주시옵시고 생명나무 교회가 그 일에 하나님 앞에 쓰임받는 귀한 교회가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, te damos 우리가 또한 gracias porque has 일부 예배를 permitido que la 드리고 난 뒤에 iglesia 하나님의 말씀을 공부하기 위해서 이 자리에 다시 모이게 하심을 감사드립니다. para tu 오늘도 propósito. 주시는 말씀을 깨달을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시고 구속사의 En este 놀라운 momento, 섭리를 permítanos la 깨닫는 gracia para poder 시간을 entender tu palabra y 주시옵소서. que este tiempo sea un tiempo precioso en que podamos entender la historia de la redención. Al recibir esta palabra, oro que todos los problemas sean resueltos y que podamos recuperar nuestra salud 놀라운 역사가 일어날 y por el resto de nuestras vidas podamos experimentar sanidad. 하나님의 말씀을 Y dentro de nuestros corazones, oro que podamos abundantemente aceptar la palabra de Dios. Ayúdanos a ser levantada por esta palabra. Ayúdanos a caminar en tu palabra. En este momento queremos glorificar tu nombre y creemos que esta palabra, este tiempo va a ser un tiempo de gracia. Oramos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 17장 to Genesis chapter 17. Leamos Génesis 17. 1절에서부터 Génesis 22절까지 17, versículos 창세기 17장 1 al 22. Vamos a leer alternativamente. Génesis 17, del 1 al 22. 아브라함의 99세 때 Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 아브라함이 엎드린데 Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: 이제 후로는 내 Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 내가 내 언약을 Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. 하나님이 또 아브라함에게 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. 너희는 양피를 베어라 이것이 나와 너희 사이의 Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 Dijo 내 también 아내 Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. 아브라함이 엎드리며 Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. 하나님이 가라사대 아니라 Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. 내
Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Amén. 아브라함이 머물렀던 우리가 10군데 장소를 같이 공부하고 있습니다. Estamos estudiando los 10 campamentos o 10 lugares de la jornada de Abraham. La séptima parada fue Hebrón. 자, 이 헤브론에서 있었던 네 가지 사건에 관해서 같이 말씀을 첫째는 Ya compartimos 4 puntos o 4 enseñanzas acerca de lo que sucedió en Hebrón. O no 4 enseñanzas, perdón, 4 eventos. El primer evento fue la batalla entre las 4 naciones del Oriente y el rescate de Lot. Esto sucedió en el año 2083. En los años 2083 a 2082 antes de Cristo, y Abraham tenía de 83 a 84 años. El segundo evento que sucedió en Hebrón fue el establecimiento del pacto de la antorcha. Esto fue escrito, fue documentado en Génesis 17. Y en este momento Abraham tenía 84 años, perdón, Génesis 15. Y Abraham tuvo 84 años y esto sucedió en el año 2082 antes de Cristo. El tercer evento fue cuando Abraham tomó a Agar como su mujer. Esto se encuentra en Génesis. En Génesis 16, del versículo 1 al 3, Abraham tenía 85 años cuando sucedió esto y sucedió en el año 2081 antes de Cristo. El cuarto evento fue el nacimiento de Ismael. Fue cuando Agar dio a luz a Ismael. Y esto se encuentra en Génesis 16, versículos 15 al 16. Abraham tenía 86 años cuando sucedió esto. Y Ismael nació en el año 2080 antes de Cristo. Hoy vamos a aprender acerca del quinto evento en Hebrón. ¿Puedo borrar esto? Si ustedes tienen dificultad copiar lo que he escrito acá arriba, pueden tomar fotos con su celular para que más tarde lo puedan escribir. En Colombia me tocó decirle lo mismo a los miembros de la congregación. Muchos tomaban fotos de lo que yo escribía con sus celulares porque es difícil copiar toda esta información. Entonces hoy vamos a aprender acerca del quinto evento que sucedió en Hebrón. Algunos preguntan, pastor, ¿necesitamos saber los años en que todo esto sucedió? Es muy complicado. Y yo les digo, sí, deben de saber los años. Es necesario saber los años para poder testificar como evidencia que esto sí sucedió. En realidad, si no hubieran años en la Biblia, la gente va a pensar que es una historia, un cuento de hadas. No van a creer que esto realmente sucedió en la historia.
Y necesitamos pruebas, necesitamos esta evidencia para poder entender los misterios de Dios. El quinto evento fue cuando Abraham recibió un nuevo nombre. Abraham recibió un nuevo nombre y es circuncidado. Esto está grabado en Génesis 17. Y esto sucedió cuando Abraham tenía 99 años en el año 2067 antes de Cristo. Abraham tenía 99 años cuando Dios le cambió su nombre y estableció el pacto de la circuncisión. Leamos Génesis 16, versículo 15. Génesis 16, 15. Y también Génesis 17, 1. Leamos juntos. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 16, del versículo 15 a Génesis 17, 1. Vemos que entre estos dos capítulos o entre estos dos versículos, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años pasaron entre Génesis 16, 16 a Génesis 17, 1? ¿Cuántos años habían pasado? En Génesis 16, 16, Abraham tenía 86 años. En Génesis 17, 1, Dios se le aparece a Abraham cuando tiene 99 años. Entonces, ¿cuántos años habían pasado? 13 años. 13 años. Eso significa que por 13 años Dios no se le apareció a Abraham. Dios no se le apareció a Abraham. Finalmente, 13 años después, Dios finalmente se le aparece a Abraham. ¿Este le pareció un tiempo corto o largo? 13 años, un tiempo muy largo. Génesis 16, 16, Dios estaba tan enojado con Abraham. En otra forma de explicar esto es decir que Dios estaba decepcionado con Abraham. Estaba decepcionado porque Abraham no tuvo fe. Dios le prometió un hijo, pero Sara le dio la idea a Abraham que se acostara con Agar y Abraham dijo: aleluya, Dios, ok, me acuesto con Agar para poder tener hijo. Abraham estaba tratando de tomar la providencia de Dios en sus propias manos, con sus pensamientos, y por eso fue que Dios se decepcionó tanto con él y no habló con él por 13 años. Y estos 13 años fueron un tiempo de castigo para Abraham. Dios tiene las mismas características que nosotros, ¿cierto? Dios tiene personalidad. Las características que se hablan en la Biblia son 3 clases de características. Primero, las de Dios. Segundo, la de los humanos. Tercero, ¿qué clase de seres tienen características? Los ángeles. Dios, los humanos y los ángeles, todos son seres que tienen características. Tienen entendimiento, tienen sabiduría, tienen emoción. Dios también tiene emociones, ¿cierto? Entonces Él a veces se decepciona, a veces se pone triste, se enoja. Nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, ¿cierto? Y por eso tenemos emociones. Aún los ángeles también tienen emociones. Entonces Dios estaba tan enojado con Abraham.
Abraham pudo haber esperado solo un poco más y haber confiado en Dios, pero cuando Sarai le dio la idea de acostarse con Agar, él estuvo de acuerdo y trató de tomar el propósito de Dios en sus manos, y Dios se enojó tanto que no habló con él por 13 años. Por 13 años hubo un desconectar entre Abraham y Dios. Y a los 99 años finalmente Dios se le aparece a Abraham. Dios se le presenta a Abraham. ¿Y cómo se presenta? Él dice: yo soy el Dios Todopoderoso. La traducción hebrea es El Shaddai. Dios Todopoderoso en hebreo es El Shaddai. Él es Dios. Shaddai es Todopoderoso. Dios se le aparece a Abraham después de 13 años y se presenta como El Shaddai, como Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Abraham tenía 99 años. ¿Él cómo pudo haber tenido hijo a los 99 años? Físicamente es imposible. Sara y Abraham. Sara tenía 10 años, era 10 años menor que Abraham. Entonces tenía 89 años. Entonces el humano pudo haber pensado: esto es imposible, una mujer de 89 años, ¿cómo va a poder tener hijo? Pero Dios se presentó como el Dios Todopoderoso, porque Él sabía que Él le podía dar hijo a Sara y a Abraham. Por eso Él se presentó como Dios Todopoderoso. El Dios que nosotros creemos es todopoderoso. ¿Creen en esto? El Dios Todopoderoso de nosotros también nos dará un santuario. ¿Creen esto? Si lo pensamos físicamente, ¿cómo vamos a ahorrar la plata? ¿Cómo vamos a encontrar un santuario? Pero yo he recibido confirmación. De pronto algunos de ustedes creen que el pastor está mintiendo. De pronto algunos de ustedes tienen dudas, pero realmente yo recibí una respuesta de Dios y nosotros creemos en el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen? Alguien me sigue diciendo: pastor, no tenemos plata porque estás buscando santuario. Yo les dije que recibí una respuesta en enero. Entonces, si creemos en el Dios Todopoderoso, deben de creer que Dios va a cumplir su promesa. Creo que hay 2 personas aquí que no creen en esto. Dios va a usar nuestra iglesia como una iglesia internacional, y yo recibí una respuesta. Y fui a Colombia y la gente ama esta palabra. El pastor Julián, cuando me reuní con él y hablé con él me seguía haciendo preguntas y su esposa me hacía preguntas, y finalmente llegamos al aeropuerto y todavía me hacía preguntas. Preguntándome por los Reyes Magos, cuántos subieron, de dónde vinieron y cómo sabían que el Mesías, el Salvador había nacido, y cómo sabían seguir esta estrella. Y él me hacía preguntas difíciles y yo les expliqué todo a ellos, pero cuando tenían tiempo me hacían preguntas de la Biblia. Entonces, cuando los vi a ellos, me sentía muy humilde, porque nosotros tenemos estudio bíblico todos los domingos y hay personas que no vienen. En cambio, el pastor Julián y su esposa tienen hambre por esta palabra. Tenemos que estar en los lugares donde está pasando, donde se está repartiendo la historia de la redención. Cuando empezó el seminario, nuestro hermano Park se quebrantó, empezó a llorar. La alabanza de ellos dura 1 hora. Hay veces se siente como una discoteca. Es una alabanza tan poderosa que nuestro hermano Park seguía llorando y llorando durante la alabanza, durante la palabra, y fue muy tocado. Y el pastor Levi
me dijo, si ustedes no me llevan al próximo seminario, no los voy a parar de molestar, yo quiero ir. Entonces él también fue muy tocado. Si leemos Génesis 17, el orden se puede explicar en varias formas. Primero, en Génesis 17:5, Abraham recibe su nuevo nombre. Segundo, él recibe el establecimiento del pacto de la circuncisión en Génesis 17 del 9 al 14. Y tercero, Sarai recibe un nuevo nombre en Génesis 17:15. Y cuarto, la profecía del nacimiento de Isaac se encuentra en Génesis 17:19. Los puntos más importantes de Génesis 17 son estos 4. Primero, Abraham recibe un nuevo nombre, de Abraham a Abraham. Segundo, Dios estableció su pacto de circuncisión. Tercer, Sarai fue cambiado a Sara. Y cuarto, Dios da la profecía del nacimiento de Isaac. Pensemos y estudiemos el nuevo nombre de Abraham. Cuando Dios da un nuevo nombre a alguien, hay 2 razones importantes por la cual hace esto. Cuando Dios le da un nuevo nombre a alguien, hay 2 significados o 2 razones importantes. Primero, es un punto es una transición muy importante. La persona está pasando por una transición en su vida. Y segundo, es porque Dios quiere que esta persona sea un personaje importante en la historia de la redención. Dios le da nuevo nombre a Abraham y Sarai. Él cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Y hay 2 razones importantes por la cual Dios hizo esto. Primero, Sara y Abraham iban a pasar por una transición muy importante en sus vidas. Si algo muy importante va a suceder en la vida de alguien, Dios le da un nuevo nombre. Por ejemplo, Saulo. Dios cambió el nombre de Saulo a Pablo. Y cuando Dios hizo eso, Saulo pasó por una transición muy grande, ¿cierto? Se convirtió en el misionero más grande del mundo. Cuando Simón se encontró con Jesús, su nombre fue cambiado a Pedro. Simón significa como temblando o sacudido. Pero Pedro significa piedra. Jesús le dijo, voy a cambiar tu nombre. Y de ahora en adelante su vida también va a cambiar. Y Pedro fue un gran líder de la primera iglesia. Igualmente Dios, ¿por qué cambió los nombres de Abraham y Sara? Porque ellos estaban pasando por una transición muy grande. Y segundo, porque iban a ser personajes muy importantes en la historia de la redención. Abraham es el personaje central de la historia de la redención. Y cuando hablamos de Abraham, Sara siempre está a su lado. En la Biblia, solo hay una persona que sabemos la edad de su muerte. Que la Biblia, solo hay una persona que la Biblia documenta la edad de su muerte, y esta es Sara. Génesis 23, versículo 1. Génesis 23, versículo 1.
자, 같이 한번 읽겠습니다. Leamos juntos Génesis 23, versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. 여자가 죽었을 때 나이를 밝힌 사람은 딱 한 사람밖에 없어요. En la Biblia solo hay una mujer que la Biblia documenta los años de su vida, y esta fue Sara. Ella fue un personaje muy importante en la historia de la redención. Ella dio a luz a Isaac. 이게 이제 그 원어를 모르면 잘 이해가 안 가는데 보세요. Es difícil entender esto si no sabemos el texto original. Abraham se escribe así en hebreo. 그다음에 사례를 어떻게 쓰냐면 Y Sara 이렇게 써요. 이게 이제 아브라함이 es escrito así en hebreo. 사라인데 여기 공통적으로 들어가 있는 El primer nombre es Abraham en hebreo y el segundo es Sara. Y hay un número, una letra que los dos tienen una letra en común, y es la letra G. En hebreo se dice G. G viene de la palabra Jehová, que es Jehová. Jehová se escribe así en hebreo, y en Jehová se ven dos Gs. La palabra la letra G fue usada por primera vez en la palabra Jehová. Cuando usted dice Abraham, no hay G. Abraham, no hay G. Si escribe Sarai, no hay G. Pero Abraham y Sara sí tienen esta letra G, que viene de la palabra Jehová. Eruditos bíblicos explican estos nuevos nombres así. Dicen que después de que Abraham y Sara recibieron sus nuevos nombres, empezaron a alabar a Jehová. Antes de esto no tenían la letra G en sus nombres, pero después de que sus nombres fueron cambiados, ya sus nombres incluían la letra G. En el momento en que sus nombres cambiaron, Abraham y Sara cambiaron sus vidas y dedicaron el resto de sus vidas a servir a Jehová. Aleluya. Y yo oro que todos ustedes sirvan a Dios Jehová o Jehová. De hecho, cuando nosotros empezamos a creer en Cristo, nuestros nombres también fueron cambiados. En el Nuevo Testamento, el nombre más precioso que es dado a los creyentes de Cristo es cristianos. Y esto se encuentra en Hechos 11:26. Leamos Hechos 11:26. 옛날에 조선시대 말에 기독교 복음이 들어왔을 때 믿지 않는 사람들이 예수 있는 사람을 가리켜서 뭐라고 얘기했습니까? En Corea del Sur, 일생이라는 의미가 거의 비슷합니다. 자, 사도행전 cuando no había cristianidad en la nación y finalmente fue presentada o introducida, los coreanos llamaban a los cristianos, les dieron sobrenombre que significa los que creen en Cristo. Leamos Hechos 11:26. De hecho, los que creen en Cristo son cristianos. Ahora les decimos cristianos. Leamos este versículo juntos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Cristiano es cristiano
o cristianos, también se dice cristianos en griego. Cristianos tiene 3 significados. Primero, pequeños cristos o un Cristo pequeño. 세상 사람들이 우리를 가리켜서 그리스도인 이렇게 부르지 않습니까? 그 얘기는 무슨 얘기냐면 Los de este mundo nos dicen cristianos. Y cristianos significa pequeños cristos. Todos ustedes deben de ser pequeños cristos. El segundo significado de cristianos es los que pertenecen a Cristo. Aquellos que pertenecen a Cristo. Entonces, nosotros no pertenecemos al mundo o a Satanás, sino a Cristo. Pertenecemos a Cristo. Nuestra identidad, nuestras posesiones pertenecen a Cristo. Y el tercer significado de cristianos son los que siguen a Cristo. Los que siguen a Cristo. Donde Cristo vaya, debemos de seguir. Mateo 4:19, cuando Dios llama a sus discípulos, dice, síguenme. Él les dice, síguenme, pues los haré pescadores de hombres. Jesús nos llevará al camino de pronto la muerte física, pero lo debemos seguir, sí. Tenemos que seguir a Cristo. Somos cristianos, los seguidores de Cristo. Donde Él nos lleve, lo debemos de seguir. Los que siguen a Cristo hasta el final se levantarán en el monte Sión con los 144,000. Leamos Apocalipsis. 자, 4절 같이 한번 읽겠습니다. 자, 요한계시록 14장 4절 말씀. Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4. Si estudiamos Apocalipsis 14, versículo 1, habla de los 144,000 y explica quiénes son estos 144,000. El versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. 그래서 우리가 예수님을 가리켜서 목자라고 얘기하지 않습니까? Hablamos de Cristo como nuestro pastor, es un buen pastor y somos sus corderos. Si el pastor nos guía a Colombia, lo debemos seguir. Si nos guía a Nueva York, a Colombia, lo debemos seguir. Estoy aquí porque Dios me guió de Colombia a aquí. Versículo 4 dice, son los que no se contaminaron con mujeres. Esto no se refiere a la mujer física, sino al mundo. Los que se pueden levantar en el monte Sión no aman al mundo. Por lo tanto, debemos ser lavados, santificados en nuestra fe y seguir a nuestro pastor donde nos guíe. Hay gente que solo siguen al pastor cuando él los lleva al camino cómodo, de comodidad, de bendiciones. Pero si el pastor los guía a un camino de sufrimiento, de oscuridad, no lo siguen. Pero lo debemos de seguir al final. Sí, va a haber sufrimiento. Pero si lo sigues hasta el final, ¿crees que te va a llevar al infierno? ¿Te guiará al infierno? No. Jesús, nuestro pastor, nos guiará al cielo. Cristianos en griego es cristiano. Primero significa pequeños cristos. Número 2 significa los que pertenecen a Cristo. Y número 3, los que siguen a Cristo a donde nos guíe Jesús hasta el final. Oro que lo podamos seguir hasta el final en el nombre de Dios. Amén. 자, 그다음에 두 번째는 할례 언약을 Número 2. Primero estudiamos cómo Dios cambió los nombres de Abraham y Sara. Número 2, Dios estableció el pacto de circuncisión. Circuncisión en hebreo es mulutu.
Circuncisión en hebreo es mulutu. 자, 창세기 17장 한번 보세요. Leamos Génesis 17. Génesis 17, 자, 9절과 10절 같이 한번 보세요. versículos 9 y 10. Génesis 17, versículos 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Si hablamos acerca de la circuncisión en una forma más simplificada, es cuando la piel del pene del hombre es cortada. El prepucio es cortada. Y esta circuncisión solo la circuncisión era una costumbre común, pero solo los israelitas circuncidaban a sus hijos al 8º día. Y sí, hay razones de saludable para hacer esto, para circuncidar a alguien, pero también hay razones espirituales. Primero, esta circuncisión que Dios mandó era una señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Génesis 17, versículo 12. Encontramos esto. Génesis 17, versículo 12. 11. Leamos Génesis 17, versículo 11. 자, 같이 읽겠습니다. 11절 말씀입니다. 시작. 너희는 Leamos juntos, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. 말은 쉽게 말씀을 드리면 언약 백성의 표시다. Por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, ellos eran gente del pacto. Y en esos tiempos habían dos señales para demostrar que eran gente del pacto. Primero fue a través de la circuncisión. Esta era una señal del pacto. Y esta era una señal interna. ¿Y cuál es la segunda señal de que ellos eran gente del pacto? La segunda señal fue a través de observando el sábado. Y esto se encuentra en Éxodo 31:13. Leamos esto juntos. Esta era la señal externa. Éxodo 31:13. 자, 출애굽기 31장 13절 말씀. 자, 시작. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces hay dos señales para demostrar que eran gente del pacto. Primero, la circuncisión y segundo, observando el sábado. La circuncisión es algo privado, algo que solo usted o el hombre conoce, sabe. Pero la segunda señal es externa, es pública. Y creo que es lo mismo hoy en día, porque la circuncisión hoy en día es traducida al bautismo. Hay dos señales muy importantes que demuestran que somos gente del pacto. Primero, el bautismo. El bautismo es algo privado, es algo interno. Solo usted y los testigos saben que usted fue bautizado. Y la segunda señal externa es observar el sábado.
Si vamos a la iglesia el día de Dios, los domingos, el mundo va a saber que somos cristianos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento igual hay dos señales. En el Antiguo Testamento las señales eran la circuncisión y observar el sábado, y en el Nuevo Testamento las señales eran el bautismo y ir a la iglesia los domingos, el domingo de resurrección. Cuando fui a Colombia esta vez, bauticé a el hermano de Oscar, nuestro hermano Carlos. Antes del bautismo yo le pregunté, ¿crees en la resurrección de Cristo? ¿Crees en la salvación de que Jesús te da? Y él dijo, sí. Entonces él ha recibido la salvación, entonces yo lo bauticé. Si usted viene regularmente a nuestra iglesia, tenemos domingos donde bautizamos a nuestros miembros de nuestra congregación. Carlos vive en Colombia, entonces no puede atender estos domingos, entonces lo bauticé cuando estuve en Colombia. Y ese bautismo es una señal que Carlos es parte de la gente del pacto. Segundo, el pacto de la circuncisión demuestra que demostraba que ellos eran separados del pecado del mundo. Primero, era una señal de que ellos eran la gente del pacto, y número dos, que eran separados del pecado del mundo. Y número tres, la circuncisión era una representación de santidad. Como gente del pacto necesitaban vivir unas vidas santas. Es asombroso cómo Dios tiene estos significados, estas señales. Los hombres, cada vez que nosotros vamos al baño, nos recordamos que somos gente del pacto. Pero todos los cristianos, en vivir vidas santas, nos acordamos que somos gente del pacto. Y número 4, este pacto de circuncisión demostraba que esa persona ha sido suscrita a la asamblea a la asamblea israelita. Y número 5, este pacto de circuncisión era una profecía del bautismo. Hoy en día hemos sido salvos por Jesús. Hay algunos que no son circuncidados, pero sí han sido bautizados. Por favor, escriban este versículo, Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y esto es porque la circuncisión ahora se traduce al bautismo. Entonces hay 5 significados, por la cual Dios hizo este pacto de circuncisión. Primero, fue una señal de que eran gente del pacto. Ellos no recibían un certificado, sino que se circuncidaban. Número 2, significaba que eran separados del pecado del mundo. Número 3, son gente de Dios. Número 4, fueron suscritos a la asamblea israelita. Y número 5, era una profecía del bautismo. Número 3, era la santidad. La circuncisión ocurría después de ¿cuántos días después del nacimiento? 8 días. Leamos Génesis 17 de nuevo. Génesis 17, versículo 12.
Génesis 17, versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces Dios, ¿por qué dice debe ser circuncidados después de 8 días, de edad de 8 días? A la edad de 8 días, un bebé el bebé puede arrojar mucha sangre. Hay doctores que han estudiado la Biblia. La circuncisión es algo muy doloroso. En esos días no tenían cuchillos, a veces usaban piedras, entonces era algo muy doloroso. Y cuando un hombre es circuncidado, arroja mucha sangre. Y los doctores han estudiado y han realizado que a los 8 días el bebé ya puede parar de sangrar. Arroja sangre, pero no arroja tanta sangre. Para poder hacer esto, para su cuerpo poder parar de sangrar, necesita la vitamina K y necesita una proteína que se llama trombonina. Y cuando un bebé ya tiene 8 años, ya ha desarrollado esta proteína y esta vitamina. Y entonces es una razón científica por la cual Dios escogió 8 días. Y número 2, Dios escogió el 8º día porque la mujer que dio a luz se consideraba contaminada por 7 días después de haber dado a luz. Entonces Dios escogió el 8º día. ¿Por qué? Porque por esos primeros 7 días la mujer es considerada contaminada. Leamos Levítico capítulo 12. Levítico 12, versículos 2 y 3. Levítico 12, versículos 2 y 3. Levítico 12, del 2 al 3. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Cuando un varón nace, la mamá es considerada inmunda por 7 días. Y no solo es la mamá quien es considerada inmunda, sino el hijo también. Si una niña nace, es considerada inmunda por 14 días. Leamos versículo 5. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Si nace un varón, la mujer es inmunda por 7 días. Si nace una hija, es considerada inmunda por 2 semanas. Por lo tanto, cuando pasa 7 días, al 8º día, ya el varón no es considerado inmundo y ellos lo pueden circuncidar. Entonces esto demuestra que nuestro Dios no toma estas decisiones espontáneamente, pero si hablamos médicamente o científicamente, al 8º día un bebé ya puede coagular, ya puede tener coágulos de la sangre, ya puede parar de sangrar, de arrojar tanta sangre, porque ya tiene la vitamina K, porque ya tiene esa proteína. Y número 2, porque al 8º día, Dios escogió el 8º día porque ya el varón no es considerado inmundo. Y número 3, ¿por qué Dios escogió el 8º día? Porque representaba la resurrección de Cristo. Jesús resucitó el primer día después del sábado, o sea, el 8º día de la semana. El primer día después del sábado, después del día del reposo.
es el octavo día, ¿cierto? El día de reposo, el sábado, es el séptimo día. Leamos Mateo 15. Mateo 15. 자, 1절 같이 한번 읽겠습니다. 예수님께서 안식 후 첫날 부활하셨어요. 그러니까 날짜를 계속 Jesús resucitó el primer día después del sábado. 지나고 난 다음에 8일날 새벽에 부활하셨어요. El octavo día, a la madrugada, Dios resucitó, Jesús resucitó. 첫날이 되려는 미명에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무려 무덤을 예. 보러 그래가지고서 주님이 부활하신 No me traducieron el versículo, 안식일이 7일 아니에요, 7일. pero se encontraba en Mateo 15. Después del sábado es el octavo día. El octavo día fue el día en que Jesús resucitó, y cuando Él resucitó nos dio nueva vida, ¿cierto? 그래서 8일째 할례를 행하라고 말씀하신 것은 La razón por la cual Dios mandó que circuncidaran a los varones al octavo día es porque es un nuevo nacimiento, es una nueva vida que recibe este niño. Por eso Dios escogió el octavo día. Sí ve, hay un significado espiritual para todo. El momento en que somos circuncidados, hoy en día en que somos bautizados, recibimos nueva vida. Demuestra que vamos a vivir nuevas vidas. En el Antiguo Testamento, a través de la circuncisión, los israelitas vivieron nuevas vidas. Entonces, hay tres significados por la cual Dios escogió el octavo día. Primero, científicamente, el bebé ya finalmente el cuerpo del bebé ya puede crear coágulos. Número dos, al octavo día ya la mujer y el varón no son considerados inmundos. Y número tres, el octavo día fue el día en que Jesús resucitó y tuvo nueva vida y nos dio nueva vida. Entonces, el octavo día era una profecía. 창세기 17장 19절 같이 한번 읽겠습니다. Leamos Génesis 17, versículo 19. Génesis 17, 19. Génesis 17, 19. 자, 같이 읽겠습니다. 창세기 17장 19절 말씀. 자, 시작. 17, 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. 그때 이제 하나님께서 아브라함에게 이삭이 탄생할 것을 예언하셨어요. 이삭 탄생을 En ese momento Dios dio la profecía del nacimiento de Isaac. Y cuando nazca este hijo lo llamarás Isaac. Y el significado de Isaac es risa. Y en hebreo es Ichak. Perdón, Ichak. Es Isaac en hebreo. Ichak viene de la palabra chahak. Chahak significa reír. Entonces Isaac significa risa. Y esto tiene dos significados. O nos enseña dos cosas. Dios, ¿por qué llamó a Isaac risa? ¿Por qué le dio ese nombre? Este es un nombre que revela revela la incredulidad de Abraham y Sara. Dios se le aparece a Abraham a los 99 años y él lo creyó. No, se rió. La Biblia dice que en su corazón se rió.
Dios, tengo 99 años, soy un viejo, ¿cómo voy a poder tener hijo dentro de él? Abraham quería un hijo. Pero no lo podía creer. Y era una risa, él se rió, ¿cierto? Y era una risa de incredulidad. Y Dios obviamente lo vio. Dios dijo, cuando yo te di esta profecía, te reíste. Leamos Génesis 17:17. Del 16, Génesis 17:16, y la bendeciré y también te daré de ella hijos, y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. 하나님은 속으로 웃은 것까지 다 캐치를 하셨어요. 그다음에 Dios vio que Abraham se rió y dudó en su corazón, y no solo fue Abraham, sino Sara. Leamos Génesis 18:12. 자 12절만. 자 11절부터 같이 Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces no solo fue Abraham quien se rió, pero Sara también se rió de incredulidad. Entonces el nombre Isaac, que significa risa, es un nombre que representa la incredulidad de sus padres. Cada vez que Abraham lo llamaba, Isaac llamaba a su hijo, se arrepentía porque fue acordado de su incredulidad. Era un nombre que representaba su impiedad, su incredulidad. Después de la caída del hombre, perdimos el gozo verdadero, esa risa del gozo verdadero. Entonces, es solo a través de Jesucristo que vamos a poder recuperar ese gozo y esa risa. Isaac es una sombra de Jesucristo. Isaac significa risa. El único que nos puede dar risa verdadera, gozo verdadero, es Jesús. Nadie más sino Jesús. Antes de Jesús, la humanidad había perdido ese gozo verdadero. Pero como hemos sido salvos por Jesús, ya podemos reírnos verdaderamente. Ya hemos recuperado ese gozo verdadero, y esto solo sucede a través de Jesús. Entonces el nombre de Isaac representa la risa que Jesús nos dará. Estudiemos las bendiciones de Isaac y de Ismael. Es interesante porque Abraham verdaderamente creía que... es interesante porque Ismael fue circuncidado a los 90, cuando Abraham tenía 99 años, o sea, a los 13 años. Ismael tenía 13 años. Ya sabemos que 99 menos 86 son 13 años. Dios no le habló a Abraham por 13 años. A los 13 años, Ismael fue circuncidado. Y es interesante porque hoy en día los musulmanes o los árabes son circuncidados a los 13 años. Los israelitas a los 8 días, a la edad de 8 días son circuncidados, ¿cierto? Pero los árabes son circuncidados a los 13 años. Entonces ellos no siguen la palabra de Dios. Su estándar es la edad en que Ismael fue circuncidado.
las bendiciones que Dios le dio a Ismael y a Isaac son diferentes. Dios le dio bendiciones físicas a Ismael. Leamos Génesis 17, 자, 20절 말씀입니다. 20절. versículo 20. Génesis 17, 20. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Génesis 17, 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. 하나님이 이스라엘을 축복하시면서 So as 그가 God 열두 blessed 황백의 the 조상들 Israelites, Dios bendijo a God blessed Ishmael. Ismael. 그래서 지금 이스라엘의 후손들이 뭐냐면 Dios lo bendijo y los descendientes de Ismael son los musulmanes. 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 Y esto representa una bendición física. 축복을 주지만 언약은 Dios promete que 12 príncipes Ismael engendrará. Sin embargo, su pacto iba a ser con Isaac. Leamos el versículo 21, Génesis 17, 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. 이삭과 세우고 Dios dijo, estableceré mi pacto con Isaac. Sí, bendeciré a Ismael físicamente, pero mi pacto será con Isaac. Entonces la bendición que recibió Isaac fue una bendición espiritual. ¿Cuál es mejor, la bendición espiritual o física? Espiritual es mejor porque la bendición física solo vale la pena cuando tenemos nuestro cuerpo, cuando todavía estamos viviendo en esta tierra. Las bendiciones físicas son temporáneas, o temporales, pero la bendición espiritual es eterna, es eterna. Dios establece su pacto con Isaac y a través de Isaac vino Jesús, el personaje central de la historia de la redención. Si Dios se te aparece hoy y te dice, ¿quieres recibir bendición espiritual o física? ¿Qué le dirás? ¿Cuál será su decisión? Debemos escoger la bendición espiritual. Dios, yo quiero ganar la lotería y quiero ganar billones de dólares, pero más de eso, ¿qué es más importante? Dios, quiero recibir la bendición espiritual, quiero recibir la palabra de la redención, de la historia de la redención, quiero poder recibir esa palabra y entenderla. Y el hecho que hemos recibido esta palabra, debemos de ser agradecidos. Los que atendemos esta iglesia, hemos recibido la bendición, la mejor bendición. Los colombianos reciben horas, solo algunos días, ¿sí? De esta palabra, pero nosotros recibimos esta palabra todos los domingos. Dile a tu vecino, tú eres el más bendecido, tú eres la más bendecida. ¿Creen esto? Oremos. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Nuestro Padre viviente, te damos gracias. Ismael recibió bendición física. Sin embargo, no estableciste tu pacto con Ismael, sino con Isaac. Y le diste la bendición espiritual, la mejor bendición. A través de esta palabra, ayúdanos a reconocer que, aunque físicamente somos pobres, hemos recibido la bendición mejor, que es la bendición espiritual, y ayúdanos a ser agradecidos por esto todos los días. Y a través de esta bendición espiritual, ayúdanos a adorar a Dios. Oramos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. 자, 235장 1절과 2절 같이 Vamos a cantar el himno 235.
강인할 행사가 있습니다. Este jueves va a haber un evento en nuestra iglesia en Corea y hay una reunión muy importante, entonces viajaré mañana a Corea y regresaré el sábado. Voy a estar aquí el próximo domingo. Entonces, por favor, oren por mí, oren por este viaje. Espero que nos veamos pronto. La próxima semana estaré aquí, la próxima semana. Entonces, por favor, oren por este viaje, oren por mí. Pongámonos de pie. 이제는 En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios 성령님의 내주하시고 y 충만케 하시고 la obra, la inspiración, el refugio del Espíritu Santo estén sobre las cabezas de los miembros de esta congregación que prefieren la bendición espiritual, 또한 집에 복을 사랑하는 가족들 que esté sobre las cabezas de sus familiares, sobre sus negocios, sobre sus naciones, por siempre y para siempre. 있을지어다. Amén.